¿Alguna vez has sentido que el pasado nunca se queda en el pasado? Esta es la historia de un hombre que decidió enfrentar sus demonios, sin saber que algunos de ellos jamás lo dejarían ir. Diego era un joven común, con sueños y aspiraciones, pero también con un oscuro secreto que había guardado durante años. Desde pequeño, había sido víctima de un acoso cruel por parte de sus compañeros en la escuela. Las risas burlonas, los apodos despectivos y las miradas de desprecio lo habían marcado profundamente. A medida que crecía, esos recuerdos lo seguían, como sombras que acechaban en cada rincón de su mente. La noche, cuando se sumía en la oscuridad, se convertía en un campo de batalla donde sus miedos volvían a cobrar vida. Un día, mientras revisaba una caja de viejas fotografías y cartas en el desván, Diego encontró un diario. Era de su infancia, lleno de garabatos e historias de aventuras. Sin embargo, al pasar las páginas, se topó con algo inquietante, una serie de dibujos que representaban a sus agresores, pero con una extraña distorsión. Sus caras eran grotescas, como monstruos, y en cada dibujo había un mensaje: nunca olvides. Nunca perdones. Impulsado por la curiosidad y una necesidad de cerrar viejas heridas, Diego decidió visitar su antigua escuela, un lugar donde las memorias lo asediaban y las risas de los niños lo perseguían. Al llegar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La escuela había cambiado, pero la atmósfera seguía impregnada de un aire opresivo, como si las paredes guardaran sus propios secretos. Se encontró con viejos compañeros, ahora adultos, que parecían haber olvidado su pasado. Sin embargo, Diego no podía olvidar. Mientras caminaba por los pasillos, los ecos de su niñez resonaban en su mente. Recordaba cada rincón, cada insulto, cada lágrima. De repente, una figura apareció en el fondo del pasillo. Era uno de sus antiguos acosadores, ahora un hombre que parecía tan perdido como él. Un silencio denso se apoderó del lugar. Diego sintió una mezcla de miedo y determinación. En un impulso, se acercó al hombre y, con voz firme, le preguntó por qué había hecho aquello. La respuesta fue un murmullo, una disculpa que sonaba vacía, como si el tiempo lo hubiera despojado de cualquier remordimiento genuino. Pero Diego no estaba allí para escuchar excusas. En ese instante, los recuerdos comenzaron a transformarse ante sus ojos. Las risas de sus compañeros se convirtieron en ecos que resonaban cada vez más fuerte, y el aire a su alrededor se tornó pesado. Era como si el pasado mismo estuviera despertando, cobrando vida a su alrededor. A medida que la tensión crecía, las luces comenzaron a parpadear. Los rostros de sus antiguos agresores emergieron de las sombras, burlándose y riendo, proyectando las mismas miradas de desprecio que había sufrido. Diego sintió una angustia aplastante. «Déjame en paz», gritó, pero su voz se perdió en el bullicio del pasado. Fue entonces cuando, en medio de esa tormenta de recuerdos, comprendió que había permitido que su sufrimiento lo definiera. Se había convertido en prisionero de su propia historia. En un momento de claridad, Diego tomó una decisión. Miró a su antiguo acosador a los ojos, y en lugar de buscar venganza, decidió liberar su dolor. «No soy lo que tú hiciste de mí», afirmó, y mientras lo decía, sintió que una carga pesada se desvanecía de su pecho. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse, como si el simple acto de enfrentar sus miedos lo liberara de las cadenas invisibles que lo mantenían atado. Cuando salió de la escuela, el aire fresco de la tarde lo recibió como un nuevo comienzo. Comprendió que, aunque el pasado nunca podría borrarse, su poder sobre él había terminado. Había aprendido a mirar hacia adelante, a construir un futuro en lugar de aferrarse a viejos rencores. Si te ha resonado esta historia de superación y lucha personal, no dudes en seguir nuestra página y compartir este relato. Recuerda, el pasado puede ser oscuro, pero siempre podemos elegir nuestro camino hacia la luz.